Muy buenas tardes a todos. Vamos aquí a continuar con nuestra clase de herramienta vectorial o de ilustración vectorial en este caso. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos el Illustrator abierto. Recuerden que para abrir un archivo que ya existe, lo hacen por medio de archivo aquí arriba. Entonces, si necesitan crear un archivo nuevo, simplemente le dan en archivo nuevo y crear el archivo. Imprimir, aquí en esta opción, tamaño carta, pasan a centímetros, los vamos a trabajar apaisados a 300 píxeles por pulgada. Si no, mantienen esta opción de avanzadas cerrada. Probablemente no la puedan ver a veces. ¿Listo? Y le dicen crear. ¿Listo? Al decirle crear, ya se me crea un espacio de trabajo nuevo. En este caso, este espacio de trabajo o este entorno en el que estamos es donde vamos a poder colocar o crear nuestros elementos a partir de estos objetos. Vamos a empezar con las herramientas básicas. ¿Listo? ¿Cuál es una herramienta básica dentro de Illustrator? La herramienta de pluma. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos este tipo de herramientas aquí en nuestra barra de herramientas, si se fijan bien, van a encontrar que algunas herramientas tienen un triangulito. ¿Sí ven? Algunas de estas herramientas tienen un triangulito. Ese triangulito me indica que esta herramienta tiene subherramientas o que tiene unas herramientas en su interior, ¿cierto? Entonces, rectángulo, tiene rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella y así sucesivamente. Entonces, lo mismo sucede con la herramienta pluma. Encontramos que la herramienta pluma tiene herramienta añadir punto de ancla, herramienta eliminar punto de ancla y herramienta punto de ancla. También vamos a ver aquí unos atajos de teclado, que son estos que están dentro del paréntesis, y un triangulito aquí en la parte derecha, ¿cierto? Aquí en esta parte derecha. Cuando hacemos clic sobre ese triangulito, se aíslan nuestras herramientas. Eso no implica que dejen de existir acá, aquí siguen, en nuestra barra de herramientas. Si vuelvo y le digo que me las aísle, pues vuelvo y me las comprime allá. Si vuelvo y le digo que me las aísle, vuelvo y me las deja allá. ¿Listo? Entonces no se preocupen por aislarlas porque igual, si las tienen aquí aisladas y lo cierran, van a permanecer aquí mis herramientas principales. ¿Listo? Entonces tenemos nuestras herramientas. Dentro de estas herramientas vamos a encontrar que tenemos la herramienta pluma, la herramienta añadir punto de ancla, restar punto de ancla y punto de ancla. Ya lo habíamos dicho. Listo. Con estas herramientas vamos a trabajar dentro de nuestro espacio. Resulta que nuestro espacio está distribuido por capas, que es esta cosita que estoy abriendo acá. ¿Sí ven? Capas. Estas capas, ¿de dónde las encontré? Por aquí estaban abajo, es este simbolito, que son como dos cuadraditos, uno encima de otro. Ahí está mi herramienta de capa o mi panel de capa. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar este panel de capa por aquí en el medio. Listo. Ya tenemos nuestro panel de capa, ya tenemos nuestra herramienta básica, que viene a ser esta herramienta de plumas, y ya vemos que esto se distribuye dentro de todo este espacio. Todo lo que hagamos o todo lo que coloquemos, ¿cierto? Entonces esto que estoy haciendo acá es simplemente un trazado, ¿listo? Ya les explico cómo hacerlo. Vemos que está quedando dentro de esta capa, ¿sí ven? Aquí ya está ese trazado. Si hago otro trazado, va a quedar dentro de esa misma capa y se va a ir sumando, ¿sí ven? Entonces ya tengo dos trazados. Y así sucesivamente a medida que vaya creando diferentes elementos. Entonces, si coloco 4 objetos dentro de mi espacio de trabajo, ¿cuántos trazados tendría o cuántas capas de trazados tendría? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí las ven? Ahí están dentro de esa capa. Entonces, esa capa es expandible. Esa capa es como una carpeta que ustedes la abren y van a encontrar sus trabajos dentro de esa carpeta. Listo. Cada uno de estos elementos se puede seleccionar de forma independiente. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo toco el objeto, ya sea el color interior o el color exterior o la línea que tiene en el exterior,
voy a ver que ese objeto automáticamente se selecciona o le sale ese cuadro delimitador. ¿Listo? Entonces, este cuadro delimitador lo que hace es que me permite poder manipular el objeto para moverlo, redimensionarlo tanto al ancho, ¿cierto? Como al alto. De cualquiera de esas dos formas, me permite parándome en la esquina, por fuera del cuadro, sale un iconito con una flecha en arco, ¿sí lo ven ahí? Cuando me paro acá en la esquina sin colocarme sobre la esquina, ahí afuera, me aparece ese simbolito que me permite, haciendo clic sostenido, me permite rotar el objeto. ¿Sí ven? Entonces tengo diferentes facultades con esta herramienta de el escalado o de selección que me está dando acá Illustrator. Si quiero redimensionar el objeto, volverlo más pequeño, pues simplemente me ubico en una de las esquinas del objeto y arrastro para escalarlo más pequeño. Para mantener la proporción del objeto, oprimo la tecla Shift. Y cuando redimensiono, si ven que no pierde su tamaño, pues su forma base se mantiene. ¿Listo? Sus proporciones completamente escaladas dentro de lo que es el parámetro que tiene el objeto, su parámetro principal o su tamaño o su forma principal en este caso. Listo. Entonces, ahí vamos a ver que estos elementos, cuando los selecciono, pues tengo esas facultades. Entonces, lo puedo rotar, lo puedo cambiar de tamaño, lo puedo cambiar de tamaño al ancho o al alto. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos 4 facultades que ya tiene este objeto. Eso en cuanto a los elementos que podemos crear dentro del espacio. ¿Listo? Vamos a borrar esos elementos porque no los vamos a utilizar todavía de esta forma. Primero que todo, vamos a entender cómo funciona esta herramienta de pluma. La herramienta de pluma es una herramienta que construye vectores dentro del programa. ¿Para qué me sirven esos vectores? Me sirven para poder generar cualquier tipo de imagen. Una imagen que yo voy a replicar a partir de líneas. Entonces, esas líneas son esos vectores que se crean con esa herramienta de pluma. ¿Cómo funciona? Entonces, yo puedo hacer un clic, ¿cierto? Y suelto dentro del espacio de trabajo. Cuando suelto, si ven que automáticamente me sale esa lineecita que me está siguiendo a todo lado la pluma o el cursor. Eso me está indicando que hacia esa dirección puedo colocar una línea. Hago clic de nuevo, ahí donde estaba parado, y ya creé la línea. ¿Cómo sé que esto es una línea? Sencillo, lo vamos a cambiar de color y le vamos a dar unos atributos bastante vistosos. Vamos a hacer que esa línea resalte muchísimo. Vamos a cambiar estos colores. Ya les explico también cómo cambiar todas esas opciones. Listo. Entonces, resulta que los elementos vectoriales tienen dos facultades. Una, color de relleno, y la otra, color de trazado. Estas facultades las podemos modificar aquí en las muestras de color que tenemos abajo, en la parte inferior de nuestra barra de herramientas, donde tenemos relleno y trazado. La que está enfrente es la que predomina cuando estemos haciendo una imagen o cuando estemos trabajando algo, ¿cierto? Si ven que yo puedo pasar ese cuadrito en línea para adelante o el cuadrito verde para adelante. Cualquiera de los dos. ¿Listo? ¿Dónde más vamos a ver esos atributos? Esos atributos los vamos a percibir acá en la parte superior, donde vamos a encontrar de nuevo color de relleno y color de trazado. ¿Cuándo se activa eso? Cuando tengo la herramienta pluma activa o cuando tengo alguna herramienta vectorial como herramienta rectángulo o herramienta segmento de línea. Probablemente se enciendan esos atributos de relleno y de trazado.
Entonces acá está el color de relleno, cual puedo cambiar, puedo modular, puedo colocar un azul. Y si se fijan bien, cambia automáticamente acá en la parte inferior. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, los únicos que viene siendo muy parecido al Photoshop, Sí, pero lo único que cambian son las herramientas y pues la forma de trabajar en esto. sí, técnicamente uno es vectorial, el otro es de bitmap. Entonces ahí como que ese es el cambio más grande, radical entre las dos herramientas. ¿Listo? Entre los dos programas. Sí, Aquí vemos que tenemos ese color de relleno y ese color de trazado. También vemos un trazado, en este caso, por tamaños, por puntos. ¿Sí ven? Yo puedo modular ese elemento. Entonces le puedo decir 5 puntos, 2 puntos, 1 punto, 7 y así sucesivamente, ¿cierto? Eso depende también del tamaño que yo quiera manejar para la línea, o sea, el trazo en el que voy a trabajar. El tipo de trazo, en este caso uniforme, la punta, como de ese lápiz con el que voy a trabajar, de ese esfero con el que voy a trabajar, y su opacidad. ¿Listo? Hasta ahí nomás. Tomo mi herramienta pluma. Entonces, si quiero generar un objeto, simplemente hago clic sobre el espacio de trabajo. Aparece un cuadrito. Este cuadrito que aparece acá se llama punto de ancla. ¿Sí ve? Cuando me paro sobre él, aparece un letrerito que dice ancla. A lo que me alejo de ese punto de ancla o de ese elemento, de ese cuadradito, me aparece una línea. Esa línea es virtual. Esa línea todavía no existe. No la he colocado. ¿Cuándo la coloco? Cuando hago clic sobre el espacio de trabajo. ¿Cómo sé que estoy haciendo una línea? Porque ahora sí me apareció una línea en el espacio de trabajo. ¿De qué color? Roja. En este caso, el color del trazado con el que yo estoy trabajando. Listo. Queda alineado o queda encadenado a este punto que acabo de colocar, ¿cierto? Entonces vuelvo y tengo esa linecita azul por todo lado. Continúo por acá y hago clic. Vuelvo y hago otra línea, si se fijan bien, continué con el trazado y ahora tengo un tono o un color de relleno. Entonces ahí ya tengo dos elementos, el color de relleno que tenía acá y el color de trazado que tenía acá. Cuando ya tengo esos elementos, puedo decirle aquí que continuemos con esta línea. Hago clic por acá, ¿cierto? Solamente estoy haciendo clic. Y empiezo a generar un objeto ya más conocido. Parece un cuadrado, ¿cierto? Profe, Pero tengo una pregunta. Eh, cuéntame, ¿también lo, también lo vamos haciendo? ahorita lo hacen Ah, listo. para que les quede el video completo y no tengan ahí como tantos cortes. Sí, sí. ¿Listo? No, no les toque ahí estar adelantando y eso. Por eso voy como tan lento. Listo. Entonces, vamos a tener este cuadrado. ¿Cómo sabemos que este objeto no está completamente cerrado o no está completo? ¿Por qué? Porque si ven que tenemos una línea roja y la tenemos solamente arriba, al lado derecho y abajo, nos hace falta esta línea de este lado. ¿Cómo la colocamos o cómo hacemos? Simplemente nos paramos exactamente en el primer punto que hicimos. Cuando nos paramos en ese punto, nuestro cursor le sale un circulito. Entonces siempre tengo una pluma y apenas me acerco al primer punto que realicé, al primer punto que hice, me sale un circulito que me está indicando que esa figura se va a cerrar. Clic sobre ella y cierro el objeto. Entonces ya me salió todo el recuadro completo de línea roja y relleno azul. Si se fijan bien, ya no me sale esa linecita que me salía ahorita cuando colocaba puntos. ¿Por qué? Porque ya se cerró el objeto y ya no tengo nada que ver con ese elemento. Si quiero crear otro objeto, pues simplemente voy aquí, clic, clic, clic y clic.
Ya hice un cuadrado, ya hice un rectángulo, ¿cierto? Vamos a hacer otra figura básica. Vamos a hacer un triángulo. Listo. Entonces ya tenemos diferentes elementos geométricos básicos. Como pueden ver, cada vez que yo hago clic en el espacio de trabajo, simplemente voy a generar una línea recta. Ahora, cuando estos objetos los estoy manipulando, los estoy manejando a partir de nuestros elementos, vamos a encontrar que con esta pluma puedo construir también curvas, no solamente líneas rectas. ¿Cómo haría una curva? Entonces, me paro aquí, en cualquier parte de mi espacio, en blanco, hago clic sostenido, ¿cierto? Ahí ya no solté el clic, hago un clic sostenido y ahora me sale una línea en dos direcciones, ¿cierto? Hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo. Eso se llama tensor. ¿Listo? Entonces los tensores me sirven para generar curvas en la línea. Suelto, si ven que no se creó ninguna línea, simplemente se generó el tensor. Hago clic en alguna otra parte, por ejemplo acá abajo, y puedo empezar a generar nueva información acá. Siempre que coloque este tipo de líneas, las voy a hacer con el clic y arrastro, ¿cierto? Entonces, clic y arrastro este objeto para hacer curvas. Clic y arrastro. ¿Listo? Entonces, ahí ya empiezo a tener cualquier tipo de elemento. Entonces, si quiero hacer curvas, pues simplemente arrastro el clic, mantengo sostenido y le voy dando la dirección con la parte de el cursor al objeto. ¿Listo? Si ven, ahí ya creo otra forma. Simple, curva básica. Otra forma que podemos crear, otra figura que podemos crear, elementos que estén combinados, tanto líneas rectas como líneas curvas. Entonces, para líneas rectas, ya saben, clic, clic, hasta donde va la línea. Podemos hacer una curva en cualquier parte, entonces hago clic sostenido, arrastro. Si no quiero seguir con la curva, sino quiero cortar ese objeto ahí a donde llegó, voy a hacer clic encima del cuadradito o del último cuadradito que hice. Automáticamente se corta el objeto. Hasta ahí llega. No se separa, se corta. Hacemos clic en el punto siguiente y hacemos clic en el punto siguiente. En este caso quiero que las dos puntas estén completamente redondas o redondeadas y el resto del objeto sí sea completamente recto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe.